Muchas gracias, señora presidenta. El Partido Popular dice que este proceso de regularización que pretende llevar a cabo el Gobierno premia a quienes han incumplido la ley y acentúa el efecto llamada. Sin embargo, lo que no dice el Partido Popular es que hace unos meses votó a favor de la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular que perseguía el mismo fin que este proyecto del Gobierno, es decir, regularizar a más de medio millón de extranjeros que se encuentran ilegalmente en España. Solo Vox se opuso a esa toma en consideración porque llevamos años denunciando la nefasta política de puertas abiertas fomentada por el bipartidismo durante décadas. Prueba de ello es esta misma moción, porque no rechaza frontalmente, como hace Vox, la técnica de la regularización masiva como un instrumento de política migratoria, sino que se limita simplemente a criticar y a rechazar la que pretende llevar a cabo el Gobierno porque considera que está falta de planificación, de recursos y por utilizar el procedimiento de urgencia para su tramitación. Es decir, se siguen desconociendo las consecuencias gravísimas que esta invasión migratoria genera. Esto es colapso de la vivienda, colapso de la sanidad y de los servicios sociales y, desde luego, mayor delincuencia. Una invasión migratoria que genera también un auténtico agujero en las arcas del Estado en detrimento de atender las necesidades de los españoles más necesitados, que a su vez se sienten cada día más preteridos en su derecho a las ayudas públicas en detrimento del trato preferente de aquellos que no son de aquí, que han entrado aquí ilegalmente y que viven aquí, de las ayudas públicas que costean esos mismos españoles con gran esfuerzo a través del pago de sus impuestos. Y ya el colmo, señorías, es que el Gobierno, amén de esta regularización masiva, pretende también dar acceso gratuito a la sanidad pública a todos aquellos extranjeros que están ilegalmente en España o que puedan estarlo en el futuro. Y además conceder el derecho de acceso al ingreso mínimo vital a todos aquellos que ahora sean regularizados a través de este proceso o que puedan estarlo en el futuro también. Y todo ello, además, desconociendo también las consecuencias gravísimas que para la identidad nacional supone esta invasión migratoria en los términos que ya se vienen apreciando a tenor de ciertos procesos manifiestos de islamización y del riesgo de sustitución demográfica. Así que, señorías, en virtud de todo esto, el Grupo Parlamentario Vox presenta una enmienda de adición al texto de esta moción con la idea de darle mayor fortaleza y realismo. E instamos al Gobierno a que abandone, a que renuncie el proyecto normativo de regularización masiva por ser contrario al interés nacional, a que proceda a derogar el nuevo reglamento de extranjería, que es un auténtico coladero, a que no se suspendan los procedimientos sancionadores de expulsión por el mero hecho de que el afectado presente solicitud de estancia o residencia, porque es un auténtico fraude. Y, desde luego, a que se incremente el número de años necesarios para obtener la residencia de larga duración. E igualmente exigimos que se impulsen los procesos de reemigración a sus países de origen de todos aquellos extranjeros inmigrantes que se dediquen a vivir de manera sostenida, única y exclusivamente de las ayudas sociales o de los servicios que prestan las diversas administraciones públicas. Que se deporte a todos aquellos extranjeros
que delincan o que pretendan imponer el islamismo. Y de la misma forma que se revoque la nacionalidad española, si la tienen, y se los expulse a cualquiera que incurra en las conductas que acabo de señalar. Y por último, solicitamos que se ponga fin a cualquier política migratoria o a cualquier proceso de regularización afecto a esa política migratoria que considere que en España hace falta más emigración. Dada la situación absoluta en este momento de saturación migratoria y la situación de emergencia habitacional, de inseguridad en nuestras calles y barrios, de paro estructural y de colapso de los servicios públicos. En definitiva, y termino, señora presidenta, denunciar todo esto no es racismo ni xenofobia, es un deber de sentido común que impone actuar ya, con rigor, con firmeza, con eficacia, con coherencia, en el marco de la ley y con la ley en la mano, al servicio y por interés de España y de los españoles. Nada más y muchas gracias.